pero algo que no es muy lejano, el 2030 ya está muy cerca. Dicen que el 85% de los roles que van a estar seguramente en las empresas hoy en día no existen. Es tanto el crecimiento y tanta la exposición y abundancia de tecnología que tenemos que si no lo aprovechamos y no estamos constantemente repensando, pues vamos a estar siempre atrás en esa curva. Vamos a empezar a movernos hacia una mentalidad de innovación 10X. Las compañías que están adoptando este tipo de pensamiento efectivamente están sobrepasando a sus pares. Hay que empezar a pensar en esos roles del futuro. Yo no he conocido todavía la primera compañía que tenga un diseñador de experiencias de inteligencia artificial. No he conocido, digamos, un arquitecto de decisiones inteligentes. Ya la inteligencia artificial nos lleva a una inteligencia aumentada, donde tenemos humano e inteligencia artificial para convivir y para hacer la mayoría de las actividades que realizamos. Y para eso quiero invitar a Carlos. Carlos Ortiz es el vicepresidente de tecnología de Globant, Colombia y Ecuador. Bienvenido, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Primero que todo, muchas gracias a Shift Day por la invitación. Muchas gracias a la universidad. Vengo de Colombia. Venir a Lima siempre será una gran experiencia gastronómica. Esta vez no pude comer tanto como me hubiera gustado, pero estuvo muy bien el almuerzo el día de ayer. Mi nombre es Carlos Ortiz, vengo de Globant. Estoy enfocado en nuestras operaciones en Colombia y en Ecuador. Para los que no conocen a Globant, Globant es una compañía en el contexto, en el mundo de la tecnología, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Nos especializamos en conectar de forma innovadora a los consumidores con las compañías y venimos trabajando los temas de inteligencia artificial en pro de transformar los negocios desde hace ya más de 10 años. ¿Por qué estamos hoy acá? Y en línea con lo que escuchamos en las charlas anteriores, creo que estamos muy conectados. Creo que me gusta mucho ver que estamos teniendo, digamos, una dirección y una tendencia común. Eso es bueno. Estamos entendiendo, yo creo que el mundo y lo que viene hacia adelante de una manera igual. Hay dos cosas que vamos a estar hablando hoy. Como nos decía Jaime, vamos a aterrizar un poco con unos ejemplos concretos todo este contexto de innovación en el que estamos viendo. Pero realmente hay dos mensajes clave que quiero que se lleven. El primero es que necesitamos tener una mentalidad mucho más exponencial de la que estamos teniendo hoy en día. En el contexto corporativo, en el contexto de las empresas, en el contexto individual, cada uno de nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se hacen en pequeños pasos y no necesariamente esa es la mejor manera de lograr el éxito, la innovación y el valor. Lo segundo es porque cada uno de nosotros, en el contexto que tengan, así sea en el laboral, en el personal, tenemos que ser los motores y los incubadores de esos cambios que queremos que ocurran en el contexto en el que nos desarrollamos. El mundo está cambiando muchísimo y creo que lo hemos visto y cada día nos estamos exponiendo más a grandes cambios. Si nosotros no estamos atentos a esos cambios, si nosotros no estamos entendiendo cómo se están dando constantemente esos aspectos que van a redefinir el futuro, nos estamos quedando atrás. No sé si ustedes sabían, pero algo que no es muy lejano, el 2030 ya está muy cerca. Dicen que el 85% de los roles que van a estar seguramente en las empresas hoy en día no existen. Y el 2030 realmente no es que esté muy lejos, ¿no? Adicionalmente, la misma tecnología ha hecho que el cambio se convierta en algo inevitable, ¿no? Y cómo nosotros nos encaramos y cómo nosotros nos conectamos con ese cambio va a ser totalmente definitivo. Estas dos gráficas lo que muestran realmente es cuánta inversión, cómo ha crecido el aumento, digamos, de la inversión de las compañías en términos de tecnología y transformación digital y como se dan cuenta, pues es casi exponencial. También estamos viendo siempre, creo que todos en algún momento en la universidad vimos cuál era la tasa en la que crecían los transistores como una función de qué tan rápido se estaba moviendo la tecnología. Creo que ya la gráfica no le hace ni justicia, ¿no? Llegó un momento donde es tanto el crecimiento y tanta la exposición y abundancia de tecnología que tenemos que si no lo aprovechamos y no estamos constantemente repensando y reinventándonos
algunos dicen que 3 cada 5 años, otras compañías y personas se reinventan 1 o 2 años, pues vamos a estar siempre atrás en esa curva. En ese contexto, les decía al comienzo, no se trata de ir escalonadamente y de dar pequeños pasos en rumbo a la dirección. Se trata de dar unos saltos mucho más amplios, unos saltos que pueden ser, a mí me gusta decirlos, cuánticos. Y siempre que tengamos unos elementos presentes en esa mentalidad de cambio que queremos lograr, pues vamos a lograr cambios que ya no son porcentuales, sino que son de unos órdenes de magnitud significativos, tanto en valor, tanto en resultados, tanto en precisión, tanto en eficiencia, tanto en productividad, que quienes estamos en el contexto empresarial buscamos eso constantemente. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos que obsesionarnos con el cliente, y el cliente es tanto interno como externo. No solamente es ese cliente que nos compra. Dentro de las compañías, dentro del tejido empresarial, hay clientes internos. El siguiente principio es que ya la inteligencia artificial nos lleva a una inteligencia, digamos, aumentada, donde tenemos humano e inteligencia artificial para convivir y para hacer la mayoría de las actividades que realizamos. Lo siguiente, y a mí esto me parece muy importante, es la experimentación. En el contexto empresarial se ha perdido la vocación a la experimentación. ¿Por qué? Porque experimentar cuesta. Experimentar requiere inversión, requiere gasto, y se ha perdido ese espíritu. Ahora que estamos en una universidad, lo primero que me llega a mi mente es pues, que muchas de las cosas que hoy consideramos como aspectos de nuestra vida diaria, le tomó a muchas personas hace muchos años experimentar, probar para llegar. El siguiente es, hay que pensar en ecosistemas abiertos y de colaboración. No podemos seguir pretendiendo que la respuesta a todas las problemáticas y a todos los saltos cuánticos que queremos dar vienen de nosotros o de nuestro círculo cerrado. Y por último, muy conectado a lo que les decía antes, a esta velocidad en que la tecnología está creciendo, somos privilegiados, estamos en un contexto de abundancia tecnológica. Seguramente si hubiéramos tenido esta conversación hace 20, 30 años, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Estaríamos hablando de que existían seguramente unos computadores capaces de hacer una serie de actividades, pero no al nivel, digamos, de abundancia que estamos viendo hoy en día. Bajo esa mentalidad, si adoptamos esto en nuestro ADN, vamos a empezar a movernos hacia una mentalidad de innovación 10X, ¿no? Ya no hablamos de una innovación gradual, recuerden, hablamos de una innovación que es muchísimo más exponencial. Las compañías que están adoptando este tipo de pensamiento efectivamente están sobrepasando a sus pares. Y aquí el ejemplo típico o un primer mensaje para que se lleven, y seguramente esto lo han escuchado con los océanos rojos, los océanos azules. El otro día alguien me hablaba de unos océanos verdes, no entendí muy bien el concepto, pero en vez de competir en un mercado, por ejemplo, si ustedes son una compañía, ¿será que es necesario crear otro mercado? Ese es el tipo de pensamiento y es el tipo de innovación 10X del que estamos hablando. Les voy a dar un ejemplo. Seguramente todos conocen a Rolls-Royce y lo asociamos con sus carros, pero Rolls-Royce también vende motores. Resulta que uno de sus negocios o su negocio más rentable es vender los motores de los aviones. Pero a diferencia que los carros, los aviones no se compran todos los años y se cambian el año siguiente. Realmente un avión, ustedes lo saben, puede tener 40 años de vuelo sin ningún problema. Entonces, ¿qué le ocurre a Rolls-Royce? Dice, ¿cuál es mi modelo de innovación 10X? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Pues yo ya no voy a vender más motores, yo voy a vender horas de vuelo. Y con las horas de vuelo, estoy asegurando un revenue constante y estoy asegurando un modelo en el cual voy a tener una relación de más largo plazo con mis clientes. Por supuesto, la tecnología y la abundancia de tecnología que hay hoy lo permite. Esto me lo explicaba un piloto y tuve la oportunidad de conocer este caso de cerca. No sé si a alguno de ustedes les da miedo volar, a los que de pronto les dé un poco de miedo. Rolls-Royce está monitoreando todo lo que ocurre 7x24 con todas sus turbinas que están en un avión en cualquier parte del mundo. No importa dónde esté, tienen la capacidad de recoger tantos datos y tanta información de la turbina que les permite a ellos planificar todo lo que está ocurriendo con esa turbina y aumentar y asegurar que las horas de vuelo van a ser, en un contexto, digamos, ideal, infinitas. Ese es un ejemplo de innovación 10X.
¿cómo tomo la abundancia tecnológica? Me reinvento, no voy por un paso incremental, sino que cambio disruptivamente mi modelo de negocio. Si nosotros empezamos a pensar de esa manera, ¿no es cierto? Y nos volvemos también intraemprendedores en lo que hacemos, podemos empezar a darle arquitectura y forma a eso que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces yo siempre en este contexto tengo conversaciones con clientes y hablamos mucho de, ¿tienes un laboratorio de innovación? No, mira, lo cerramos porque no estaba dando resultados. Necesitamos volver a esos laboratorios de innovación. Necesitamos que vuelva a aparecer la cultura del intraemprendimiento en las compañías. Sí, las mismas compañías y el mismo tejido empresarial se ha encargado de que ser intraemprendedor dentro de las compañías signifique tener que hacer un gran caso de negocio para que se justifique cualquier inversión. Y por eso también aparece el mundo de las startups y todo este movimiento que estamos viendo, donde hay personas que no quieren seguir, digamos, bajo esos modelos y que quieren realmente ser emprendedores. Lo siguiente, el talento, ¿sí? No nos olvidemos que el talento sigue siendo pieza clave en este movimiento que estamos a hacer. Y necesitamos empezar a fomentar en nosotros y en los colaboradores en el contexto empresarial pensamiento crítico, necesitamos creatividad, necesitamos una inteligencia emocional mucho más avanzada, podernos adaptar mucho más fácil al cambio. Recuerden, estamos en un contexto de abundancia de tecnología. La tecnología va a estar ahí, nos va a ayudar a hacer las cosas, pero la tecnología no nos va a cambiar a nosotros. Y lo último, en línea con el tema de las personas, hay que empezar a pensar en esos roles del futuro. Yo no he conocido todavía la primera compañía que tenga un diseñador de experiencias de inteligencia artificial. No he conocido, digamos, un arquitecto de decisiones inteligentes. No he conocido un automatizador de procesos cognitivos. O sea, hay todavía roles y tareas de labores en el mundo empresarial que todavía no se han creado, ¿no es cierto? Y está clarísimo, porque ya hay compañías que actúan de esta manera, que cuando estos elementos se ponen sobre la mesa, definitivamente hay mucho más compromiso y muchas más acciones de cara, digamos, al cambio. Dicho esto, realmente no aprovechar este contexto en el que estamos, ¿sí? Y no saber, digamos, conjugar esto de forma correcta y tomar esto, pues va a ser vamos a ponerlo en estos términos, va a ser un problema para el futuro y justamente no queremos eso, queremos pensar de forma distinta. Entonces, entrando ya a lo que inicialmente nos trajo un poco la conversación, que era conocer los ejemplos y conocer nosotros, por ejemplo, desde Globant, cómo estamos adoptando esta mentalidad en nuestro ADN, les dejo 3 ejemplos que muy rápidamente se entienden, ¿no? O sea, Netflix no se inventó las películas. Lo único que hizo Netflix fue reinventar cómo se distribuyen las películas. Spotify no inventó el MP3. Spotify lo único que dijo fue voy a cambiar la forma en que se accede a la música. Y los hyperscalers, en este caso el ejemplo de AWS, pues ellos no inventaron los servidores. Ellos simplemente inventaron cómo se consume ese cómputo de una forma distinta. Son ejemplos de vuelta de cómo este pensamiento de innovación X en un contexto de abundancia tecnológica se moldea para, digamos, obtener los resultados que ya conocemos. Nosotros en Globant, justamente, también hemos adoptado esta mentalidad de innovación y esta mentalidad de cambio y creamos algo que en la industria de los servicios de tecnología pues no tenía precedentes y es ofrecer servicios de ingeniería soportados por inteligencia artificial como si fuese un modelo de suscripción. De vuelta, no estamos inventando lo que es el desarrollo, estamos reinventando la forma en que se accede a los servicios. Y esto viene justamente de un contexto que no es favorable, que no es un contexto global favorable para la tecnología. Los servicios de tecnología se empiezan a comoditizar, la productividad de los servicios es completamente variable. Normalmente, cuando uno va a hacer un trabajo ante un cliente, muy seguramente uno entiende el 20% de lo que tiene que hacer. El otro 80% ya veremos, ¿no? Lo descubriremos sobre la marcha y puede que me equivoque como puede que no me equivoque. Los servicios son rígidos y siempre una alta desconfianza hacia el trabajo hecho, digamos, en tecnología.
Por eso nosotros creamos y esto es un ejemplo de innovación 10X, creamos los AI Pods. Seguramente si alguien tiene curiosidad puede buscarlo un poco en internet. La idea hoy no es vender AI Pods, es simplemente que vean cómo desde esta mentalidad nosotros también estamos innovando. Y hemos creado estos AI Pods y los AI Pods son realmente, para el que tenga curiosidad, es una forma, es una capacidad de ofrecer unos servicios que vienen soportados por procesos agénticos. Para los que no saben qué son procesos agénticos, es utilizar múltiples agentes de inteligencia artificial para hacer tareas. Empezamos a medir cómo funcionan los servicios a partir de un token, al igual que se hace para los que están familiarizados con los modelos de lenguajes. Empezamos a tener una serie de artefactos y una serie de herramientas que permiten que podamos hacer el trabajo de forma mucho más rápida. Un ejemplo, para que no quede, digamos, tan en el aire. Imagínense que ustedes son una empresa de retail, ustedes necesitan rehacer su sistema de e-commerce. Pues bueno, vamos a hacer una suscripción mensual, vamos a contratar una serie de servicios de capacidad específica para algunas tareas y les vamos a decir que son 10,000 tokens. Cada tarea que se empiece a hacer a lo largo de la ejecución va a ir consumiendo tokens, así como yo consumo de una suscripción una cantidad total que yo tenga. Al final, esto va a ir avanzando y si consumo todos los créditos que había obtenido, pues debo adquirir una cantidad adicional de créditos, pero lo voy a estar haciendo con la certeza de que ya efectivamente la tarea o lo que consumí se completó, algo que antes no podíamos prometer cuando prestábamos un servicio. Esto tiene grandes ventajas, pero principalmente la ventaja que más van a encontrar es la productividad. Entonces, rehilando un poco lo que nos trajo al comienzo de la conversación, este es un ejemplo de cómo como compañía, y en este caso nosotros como Globant, adoptamos una mentalidad 10X, entendemos el contexto, reconocemos que estamos en un mundo de abundancia tecnológica y que justamente no vamos a reinventar lo que es el arte del desarrollo, simplemente como hizo Spotify, como hizo Rolls-Royce, como hizo AWS, vamos a cambiar la forma en que se acceden a esos servicios. Ya por último, como les decía, esto fue nuestro ejemplo de innovación, pero lo que quiero que se lleven de esta charla es cuál es el próximo paso de innovación 10X que van ustedes a hacer, ¿no? ¿Qué proceso es el que van a cambiar? ¿Cuál es la primera iniciativa de 10X que ustedes van a llevar dentro del ámbito personal, en el ámbito laboral o en el contexto que ustedes estén? Eso es lo que quiero que se lleven y desde Globant, de nuevo, agradecer mucho por la invitación y que siempre tengan presente este concepto de innovación 10X. Muchas gracias.